Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. La doctora Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera tiene doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Es secretaria del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Ha sido coordinadora de ponencia A del mismo tribunal, coordinadora de ponencia, secretaria de Estudio y Cuenta y asesora del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Sea usted bienvenida y cuenta con 5 minutos para la exposición. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Senadoras, senadores, agradezco de antemano su atención y su tiempo. Voy a iniciar relatando brevemente mi trayectoria profesional, la cual es predominantemente en la materia electoral dentro del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en sus diferentes etapas. En un principio como parte del Poder Judicial del Estado de Chiapas y como órgano constitucional autónomo posteriormente. A lo largo de aproximadamente 12 años he ocupado los cargos de analista profesional con funciones de oficial electoral, secretaria de acuerdos de sala interina, secretaria proyectista, asesora, secretaria de estudio y cuenta, coordinadora de ponencia y actualmente me desempeño como secretaria general de dicho órgano jurisdiccional. Para el desempeño de los distintos cargos con eficacia, eficiencia e idoneidad, me he mantenido actualizada con diversos tópicos en Derecho, contando con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Amparo a nivel maestría, así como un doctorado en Derecho enfocado al área de investigación y actualmente curso la maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral impartido por el Instituto de Posgrados del Organismo Público Electoral en mi estado. Respecto a la materia electoral, he tomado diversos cursos, talleres y un diplomado implementados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del Centro de Formación Judicial y cuyas constancias quedaron debidamente presentadas al momento de mis registros. Por otra parte, he tenido la oportunidad de intervenir en la elaboración de diversos proyectos de resoluciones que han sido trascendentales para la consolidación de la democracia de mi estado. Por citar algunos, mencionaré la sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 19/2017 y sus acumulados, relativo a la petición de los habitantes del municipio de Orchur, Chiapas, para celebrar sus elecciones a través del sistema normativo interno, de donde derivó, vía cumplimiento de la sentencia, la primera elección en el Estado con estas características. Asimismo, el Juicio Ciudadano 26/2017 y su acumulado relativo a la violencia de género que demandó la actual presidenta de San Cristóbal de las Casas cuando ocupaba el cargo de regidora. Y asimismo, en la pasada elección, el expediente 1/2019 y sus acumulados relativo al Ayuntamiento de Santiago El Pinar, Chiapas, un ayuntamiento muy pequeño en la que se declaró la nulidad por violación a principios constitucionales. Quiero decirles que para mí es una gran oportunidad estar aquí frente a todos ustedes y poderles compartir que el órgano jurisdiccional electoral del Estado de Chiapas cuenta con muchas fortalezas, que sin duda la más importante es su capital humano, quienes a través de los diversos procesos electorales lo hemos consolidado como un tribunal con alto grado de sentencias confirmadas por las instancias correspondientes, pero el cual también presenta grandes áreas de oportunidad para su avance hacia nuevos retos. Y aquí es donde me corresponde señalar por qué tienen en mí la mejor propuesta para integrar un órgano colegiado. Es conveniente mencionar que la experiencia no solo me ha formado como una especialista en la materia, sino que me ha otorgado cualidades propias de una funcionaria pública, como lo son la serenidad, la motivación, la puntualidad, la facilidad para organizar y para delegar en un grupo de trabajo, pero sobre todo me ha distinguido todos estos años la independencia e imparcialidad de mis funciones, que nunca han puesto en duda mi honestidad y que también dicha fortaleza fue aprendida en casa. Ahora bien, quiero hablarles de las circunstancias actuales de mi estado para estar en condiciones de plantear cuáles serían las propuestas de mi agenda de trabajo. En el caso de ser designada como magistrada electoral,
En el estado de Chiapas existen 47 municipios indígenas, razón por la cual ha implicado un desafío la materialización, eficacia y cumplimiento de los preceptos constitucionales en materia de participación política paritaria entre los géneros, pues en estas regiones ha resultado una tarea muy compleja garantizar los derechos político-electorales de las mujeres desde nuestro entendimiento. Actualmente uno de los desafíos del órgano jurisdiccional a integrar es precisamente empatar la cosmovisión de los grupos originarios con el respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos como individuos, pero que se contraponen en ocasiones a un sentido de colectividad. Esto traería como consecuencia un desarrollo para la entidad federativa de la que provengo. Además, también propongo tener actividades cruciales para el desarrollo de los procesos electorales apegados a los principios rectores, así como contribuir y garantizar la libre participación de la ciudadanía en todos los sectores de la sociedad en aras de fortalecer la democracia incluyente, en donde este órgano jurisdiccional hace una labor determinante. Por todo lo anterior es que me encuentro en óptimas condiciones para desempeñar el cargo de magistrada electoral y una excelente oportunidad para demostrarles que en Chiapas existen mujeres capaces de cumplir altas expectativas en el desempeño de una función pública especializada como esta, lo que empata perfecto con la reforma constitucional de este año relativa a la paridad total impulsada por esta Cámara de Senadores. Les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Muchas gracias, felicidades por su exposición, doctora. Muchas gracias, senador. ¿Considera que el sistema de representación proporcional debe permanecer como un mecanismo de elección de representantes o se debe suprimir? ¿Qué aspectos y por qué razón modificaría dicho sistema? Es una pregunta. Sí, mire, para mí, como lo dije en mi comparecencia, es muy importante incluir a todos los grupos, a todas las posiciones y a todas las formas de ver. Entonces yo creo que en este caso la representación proporcional ha abonado al Estado democrático no solo de mi estado, sino de todo el país. En ese sentido yo no estoy a favor de que se supriman, yo estoy a favor de que todos aquellos proyectos que hayan de realizarse se hagan con eficacia y con voluntad, pero para mí es muy importante escuchar las voces y que haya una representación de todos los grupos dentro de estos congresos y estos poderes legislativos en donde estamos representados todos los ciudadanos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues le agradecemos mucho su intervención. Y a ustedes por su tiempo. Les deseamos un buen retorno. Muchas gracias, que tengan bonita tarde. Igualmente, buenas tardes. Le damos la bienvenida al licenciado Eduardo Rodríguez Montes. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Ha sido asesor en el Consejo de la Judicatura en su estado, en Chiapas. Ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional de Toluca, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se desempeñó como secretario auxiliar en la Sala Regional de Toluca y como secretario auxiliar de ponencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Sea usted bienvenido, tiene 5 minutos para su exposición. Muchas gracias, senadora Morellano. Gracias, pues primeramente agradecerles el espacio, la oportunidad, y es un privilegio siempre estar en este recinto, una legislatura histórica, es esta 64. Pues básicamente exponer que a lo largo de estos últimos 25 años he estado en la materia electoral, originalmente en el Instituto Federal Electoral, me tocó ser parte de la primera generación del servicio, y bueno, acompañamos al instituto hasta el 2014. Fue muy enriquecedor esa etapa porque nos permitió pues conocer el desarrollo de los trabajos operativos en campo de las elecciones, y creo que ahí reside gran parte de lo que luego se convierte en litigiosidad. Creo que un problema técnico operativo se puede transformar en una problemática jurídica y posteriormente en una política. Posteriormente, en la estancia en los tribunales, me di cuenta que hay como una suerte del alejamiento entre la autoridad administrativa y jurisdiccional en términos de coordinación.
me parece que hay aspectos que se podrían mejorar en términos con el respeto a competencias, pero con un mayor diálogo entre quien organiza la elección, ¿no?, y quien tiene que juzgar en las controversias. Otro de los aspectos que también veo que en mi estado es una preocupación es el tema de ver los derechos políticos como derechos detonantes del bienestar social. Como ustedes saben, pues estamos en un estado el más pobre de México en términos de bienestar, y tenemos municipios como Metepec, como Chalchihuitán, que tienen índices de bienestar humano como en la zona de los Grandes Lagos de África. Entonces, en tierras de tanta pobreza la democracia se pone en entredicho. Recuerdo muy bien un dictamen que hizo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sobre la calidad de la democracia en América Latina, y el alto comisionado se hacía una pregunta que era: ¿cuánta pobreza aguanta la democracia o cuánta democracia aguanta la pobreza? Entonces, en esos términos tengo mucho interés en participar y fortalecer un tribunal bajo una óptica guiada por los criterios de convencionalidad, pro derechos humanos, de protección absoluta al voto y una tutela, desde luego, a la voz ciudadana. Eso es lo que nos ha movido, ¿no?, a participar en esta convocatoria, básicamente. Muy bien. Adelante, por favor. Creo que se nos escucha bien. A ver si se escucha. Gracias. Bienvenido, licenciado, a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Yo veo en su currículum que ha estado usted participado tanto a nivel local como a nivel federal. Su paso por haber sido, por ejemplo, secretario auxiliar de la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál considera usted que son los mayores errores que se cometen a nivel local? ¿No? Digo, de pronto en el día a día se subestima, se llega incluso a subestimar las resoluciones de tribunales locales, digo, a pesar de que en ustedes me parece que por supuesto que recae una gran responsabilidad, también finalmente ustedes tienen la circunstancia del hecho un poco más clara que a nivel federal, ¿no? Finalmente ustedes son actores dentro de la comunidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y aún así de pronto es menospreciado su juicio, ¿no?, o sus resoluciones en las posteriores instancias, exactamente, ¿no? El haber estado usted dentro de una instancia superior, ¿no? ¿De qué manera usted podría esta visión que tuvo a nivel superior y que también conoce a nivel local, cómo lo aportaría, ¿no? ¿Cuál sería para usted a lo mejor estas lagunas que existen a nivel local que han generado esta percepción? Gracias, senadora. Sí, efectivamente, creo que un aspecto que ha provocado esa falta de las resoluciones tiene que ver, desde mi perspectiva, con que se ha juzgado con una óptica solamente legal, ¿verdad? Me parece que los tribunales, los criterios jurisdiccionales de los tribunales locales tienen que fortalecer mucho el bloque constitucional y el bloque de convencionalidad, y no solamente hacer una aplicación directa de las leyes locales, porque es importante también recalcar lo que usted decía, de que nosotros finalmente estamos ahí, ¿no?, en el lugar donde está la contienda y tenemos los datos sociopolíticos, y eso es una fortaleza que después en instancias superiores se puede diluir. Una manera también de poder contrarrestar esa tendencia que en ocasiones se da de que los tribunales electorales se vuelven como oficialidad de partes del Tribunal Federal, creo que podría subsanarse mediante un conocimiento más profundo en las autoridades locales, jurisdiccionales, de la naturaleza de los actos reclamados. Creo que hay un déficit de conocimiento en cuanto a la naturaleza del acto reclamado en términos de distinguir categorías. Creo que en los tribunales hemos tenido muy buenos juristas procesalistas,
pero que lo que yo he visto es que falta también conocer la otra parte del rompecabezas, que es la organización directa de la elección, ¿verdad? Sería mi punto de vista. Gracias. Sí, gracias. Como ya lo señaló la senadora Indira, y como lo señala en su reseña, ha tenido la posibilidad de participar tanto en el ámbito federal como en el ámbito local. Y en ambos hay un buen número de medios de impugnación. Sí. La pregunta concreta sería si considera que la cantidad de medios de impugnación actuales siguen siendo de utilidad práctica o se debería de pensar ya en alguna reforma. ¿Cuál es la opinión que le merece? Sí, senadora Mora, básicamente veo que los instrumentos que se cuentan actualmente para impugnar los actos pueden ser vigentes y tienen la amplitud para ser la respuesta a los actos jurídicos que se contravierten. De cualquier manera, creo que la jurisprudencia ha permitido construir una competencia ampliada de la utilidad que estos instrumentos pueden tener aplicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los JDCs, que originalmente fueron creados para afectaciones directas a electos políticos, su amplificación ha llegado pues a temas de candidaturas, hasta de coaliciones, y esto ha fortalecido el espectro de actos que pueden ser impugnados por los actuales instrumentos. Yo sí diría que sería muy importante también el agregar tal vez un medio de impugnación que permita el análisis de posibles impugnaciones de naturaleza constitucional a nivel local en materia electoral, que no necesariamente se tuviera que combatir por el juicio de constitucionalidad de leyes a través de la Corte, sino que hubiera una instancia para poder combatir leyes locales a nivel también de un control de constitucionalidad local. Eso sería lo único que agregaría. Muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Pues, gracias, senador, por estar aquí. Muchas gracias. Muy amables. Sí. Licenciado. Sí. Y bueno. También a ustedes en sus trabajos tan importantes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Bienvenida a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. La licenciada Elizabeth Cano Nájera estudió Derecho en la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla. Fue asesora en materia electoral en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas del año 2018 hasta este año. Fue directora del Trabajo y Previsión Social, subsecretaria de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo del Estado de Chiapas del 2016 al 2018 y fue secretaria particular y analista en la Administración Regional Tuxtla Gutiérrez del Poder Judicial de la Federación del Consejo de la Judicatura Federal del 2011 al 2012. Bienvenida, Elizabeth. Contarás con 5 minutos para hacer tu presentación y posteriormente vamos a votar. Vamos a votar y en un momento continuamos. ¿Nos esperas aquí? Sí, yo creo que sí nos da tiempo. Sí, ¿no? Va, ok, bueno. Sí, porque Perdón, te di que nos es que tenemos que estar bajando. Contarás con 5 minutos para hacer tu presentación y posteriormente cualquiera de los integrantes de esta mesa podrá realizarte alguna pregunta. Bienvenida y adelante. Nos van a avisar. Ok, muchas gracias, senadora Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de esta honorable Comisión de Justicia en el Senado. Buenas tardes, senadora, senadores. Buenas tardes. Integrantes también de esta honorable comisión. En primer término, quiero agradecer la oportunidad y el honor que para mí significa comparecer ante esta Comisión de Justicia correspondiente a la 64 legislatura para contender en este proceso de designación a ocupar el cargo de magistrada del órgano jurisdiccional electoral en materia electoral de mi estado. Me presento convencida de que el consenso es la mejor forma para erradicar los conflictos en una sociedad. Sin embargo,
Cuando no se alcanza este objetivo, la justicia electoral juega un papel fundamental en la construcción de un Estado democrático de derecho. Por ello, para su servidora es un honor y un privilegio formar parte de este grupo selecto de hombres y mujeres profesionales en la materia electoral de mi estado, a quienes conozco su destacada trayectoria académica y profesional. Ahora bien, soy una mujer que me cuesta hablar de mí misma. Sin embargo, dada la situación y el reto que decido tomar y que asumo con gran responsabilidad desde el momento mismo en que manifesté mi voluntad expresa para participar en este proceso a ocupar el cargo de magistrada electoral del órgano jurisdiccional local de mi estado, me permito exponerle los motivos y consideraciones sobre mi pertinencia e idoneidad para tan honroso encargo. Como bien mencionó la senadora Indira, soy licenciada en Derecho de profesión, soy apasionada de la verdad, la democracia, la justicia, el conocimiento y la tutela de los derechos humanos, esencialmente de los derechos político-electorales del ciudadano. De nacionalidad mexicana, ciudadana orgullosamente chiapaneca, mayor de edad, en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles y políticos, egresada por la Universidad del Valle de México, con cédula profesional y respectivo título con antigüedad de más de 10 años expedidos por autoridad competente. Actualmente me encuentro cursando la maestría en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, que es la máxima casa de estudios de mi estado, quedando pendiente la presentación de la tesis. Asimismo, me encuentro cursando un diplomado en Derecho Electoral en su modalidad virtual por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde joven he buscado la preparación y superación de mis conocimientos y habilidades, tanto en el ámbito profesional como en el personal, por lo que he realizado estudios y participado en diversos foros, cursos y talleres en materia electoral y laboral principalmente. Consciente de que la materia electoral es sumamente dinámica y cambiante, al ir evolucionando de acorde a las circunstancias de modo, tiempo, espacialidad, así como por la misma sociedad, la jurisprudencia, adopción de tratados internacionales y demás doctrina y normatividad de la materia, es imperante la profesionalización jurídica de la misma, puesto que es un hecho que cada proceso electoral es diferente y es distinto. Ello exige a todo profesional en la materia el estudio constante y permanente de la normatividad y andamiaje jurídico electoral para afrontar los nuevos retos y desafíos que se presentan en el devenir político actual, cultural, económico, a la luz de los principios rectores del derecho y el uso y tratamiento, valoración y regulación de las nuevas tecnologías digitales de la comunicación, verbigracia. Les debo decir, y no solo decir, sino afirmarles categóricamente, que en mi trayectoria profesional, personal y académica me he conducido con rectitud, con probidad y absoluta transparencia en todos mis actuares en donde me he desempeñado. Soy una persona dedicada y comprometida con mi trabajo y las causas justas, lo que me ha permitido ir creciendo y aspirar a mayores retos en mi vida. Mi formación profesional en materia electoral inició formalmente en el 2008 en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, desde donde se realizaron las primeras propuestas para modificar y reformar el actual Código de Elecciones y Participación Ciudadana vigentes en mi estado. Me he capacitado en diversos cursos en materia electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal del Poder Judicial Federal de la Federal. Perdón. Sí. Vamos a tener que interrumpirla. Sí. Ya tenemos que ir a votar. Ir a votar, perdón. Okay. Volvemos. Okay. Sí. Gracias. Entonces, terminó su intervención de 5 minutos. Si le parece bien, pasamos a la parte de preguntas. Senador.
¿qué medidas efectivas considera que deba tomar un órgano jurisdiccional como el tribunal a efecto de garantizar la transparencia de sus actuaciones? Me gustaría conocer su opinión. ¿Sí? ¿Puedo hacer uso de la voz? Por favor. Bueno, en cuanto a la transparencia de las actuaciones en los tribunales electorales locales y de cualquier índole, considero que debe de haber transparencia y en cuanto a los criterios y debe de comenzarse a hablar de una justicia abierta, accesible a la ciudadanía, sin tantos tecnicismos, sobre todo en un estado como el nuestro, Chiapas, lleno de pluriculturalidad, en donde pues nuestros hermanos indígenas a veces les cuesta un poco más entender y acercarse a la justicia electoral, ¿no? Y por los tiempos que esto conlleva y que son sumamente rápidos. Eso es una, darle más difusión y publicidad mediante los medios electrónicos digitales, a través de infografías, la implementación de infografías. Esa podría ser una de las maneras y desde luego conducirse con los principios de certeza, imparcialidad y autonomía. Sí, por otro, para finalizar, es importante también garantizar que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Cito a José María Morelos y Pavón y pues también me comprometo a eso. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, pues Gracias. excelente presentación. Agradecemos y de verdad, sobre todo la bonomía de esperarnos y de estas situaciones que son complejas para nosotros. Acabamos de subir y otra vez. Y ahorita otra vez, pero ahorita nos avisan. Le agradecemos mucho su atención, muchas felicidades. A sus órdenes, muchas gracias, quedo de ustedes. Gracias, muchas gracias. Bienvenida maestra Fabiola Antón Zorrilla, bienvenida Gracias, a la casa de todos. Usted es maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es coordinadora actualmente de ponencia y secretaria de estudio y cuenta en la ponencia del magistrado Guillermo Aceburg en el Tribunal del Estado de Chiapas. Ha sido secretaria de acuerdos en el mismo tribunal, coordinadora y secretaria de estudio y cuenta de la ponencia del magistrado Mauricio Gordillo y secretaria de acuerdos en la sala colegiada de primera instancia del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial también del Estado de Chiapas. Muy bienvenida. Tiene 5 minutos para su exposición. Solamente queremos comentarle que, como ya vio, estamos entrando y saliendo por el tema de nuestras responsabilidades en el Pleno. Sin embargo, intentaremos que, yo creo que ahorita no nos van a interrumpir. Adelante, por favor. Bienvenida. Gracias, buenas tardes, senadora, senador, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, sobre todo que se hayan dado el tiempo para escuchar la idoneidad de mi perfil para ocupar el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Gracias a mi trayectoria, les comento, llevo 19 años laborando en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el que he ocupado diversos cargos, iniciando como abogada auxiliar, secretaria de Estudio y Cuentas, secretaria general de Acuerdos, entre otros cargos, ¿no? Durante mi trayectoria he participado en 7 procesos electorales, de los cuales en 4 se han elegido gobernadores del Estado y en las otras 7 elecciones intermedias, pues los integrantes de los ayuntamientos y las diputaciones. Durante el transcurso de mi trayectoria en el tribunal, he pasado 4 transformaciones del mismo. Les comento, el Tribunal Electoral se instituye en 1987 como Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.
sufre una segunda transformación en noviembre del 2002, cuando nos incorporan al Poder Judicial del Estado. Una tercera transformación en mayo del 2007, cuando nos otorgan la competencia administrativa, es decir, conocíamos tanto asuntos electorales como administrativos. Y la cuarta reforma, que es la reciente que tuvimos. Adelante. Y la cuarta reforma que tuvimos, que es en el 2014, cuando por mandato constitucional establecen que los órganos jurisdiccionales ya no tenían que pertenecer al Poder Judicial, nos desincorporan y nuevamente se instituye el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. También en esta reforma, la cual se aplaude, pues ya las designaciones de los magistrados ya no las hacen las legislaturas locales, las hacen ustedes, y pues la aplaudo porque gracias a esto estoy aquí con ustedes. Bueno. Estoy convencida que los principios que deben regir la función de todo magistrado electoral son la independencia y la imparcialidad. Esa sería mi función, luchar siempre porque se respeten esos principios. Estoy convencida también que un tribunal debe implementarse siempre la justicia, una justicia abierta. ¿A través de qué? A través de la transparencia y la máxima publicidad de nuestras resoluciones. A partir también de esa reforma del 2014 es cuando se empiezan a transmitir en vivo todas las resoluciones del tribunal, lo que antes no se hacía. Esto es lo que crea también una confianza en la ciudadanía. Hay un acercamiento ya más directo. También les comento que todas las resoluciones que deben de emitir los tribunales deben ser apegadas a derecho, imparciales, convincentes y claramente argumentadas, ya que las decisiones que tomamos al final de cuentas no solo van a resolver el caso concreto, sino se van a crear criterios de interpretación vinculantes a futuro. Hoy en día el desafío que tiene el tribunal es generar la confianza pública. Solo así impartiremos justicia como un órgano colegiado, imparcial e independiente. El compromiso que yo tengo de llegar a ser magistrada es velar siempre por la imparcialidad de justicia, velar porque la impartición de justicia sea imparcial y apegada a derecho. 2014 fue un año que edificó la igualdad política entre las mujeres. Sin embargo, en junio del 2019 es cuando esto se hace realidad, ya que constitucionalmente todas podemos acceder a cargos públicos y de dirección en los 3 órganos de gobierno en igualdad de condiciones. Esa igualdad de género es la que hoy me da la oportunidad de participar y aspirar a ser magistrada electoral. Nada me honraría más que seguir fortaleciendo al tribunal que me abrió las puertas en el año 2000 y el cual me ha visto crecer profesionalmente. Concluyo mi participación. Estoy convencida de que mi trayectoria, la cual se ha caracterizado por ser imparcial e independiente, contribuiría mucho a mi tribunal. Traigo algunas propuestas, las dejo aquí muy claras. Velar siempre por el presupuesto del tribunal, que ha sido un problema que tenemos, por cuanto que no lo distribuye los congresos del Estado. Garantizar que las mujeres y los hombres participen en igualdad de decisiones públicas. Construir que se respete la autonomía de los pueblos originarios para elegir a sus autoridades. Bueno, concluyo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues le pedimos por favor que nos permita bajar a votar. Ya terminada la exposición, considero pertinente pasar a las preguntas. ¿Tiene alguna pregunta, senador? Muy bien. Sobre el tema que usted tocaba casi al final de su presentación, y por venir del estado del que nos visita y al que aspiran, ya sabemos que tenemos un país multicultural, pluriétnico, pero el discurso no se traduce en prácticas. Los pueblos originarios tienen costumbres, lenguas y
culturas particulares propias, mismas que se encuentran constitucionalmente protegidas. Sí, en la práctica es otra cosa. Ojalá podamos decir en breve algo diferente. Sin embargo, frente a eso, ¿cuáles son los factores a considerar en asuntos electorales que tengan relación con los usos y costumbres de los pueblos? Porque el tema de usos y costumbres tiene su sofisticación. Adelante, por favor. Claro que sí, senadora. Bueno, en Chiapas es un tema novedoso. Apenas no estamos como al nivel de Oaxaca, que pues, sí se rigen la mayoría de sus municipios por usos y costumbres. En Chiapas apenas tenemos un municipio que solicitó en noviembre del 2016, hace una solicitud al instituto local para elegir a sus autoridades bajo su sistema normativo interno. El instituto les niega esa oportunidad, pues el fundamento fue de que no había una legislación que regulara ese derecho, lo impugna ante nosotros y en junio del 2017 es cuando se les concede ese derecho, gracias en sí constitucionalmente está reconocido ese derecho, en tratados internacionales está reconocido. Entonces la estructura de nuestra sentencia se basó en esos elementos y pues tuvo un fruto muy favorable e histórico, ¿no?, para nuestro estado, en el que a partir de abril se llevó a cabo la primera elección por usos y costumbres en el municipio de Ochuc, y esto ha servido como una guía también o como un parámetro también para otros municipios que están en la misma tesitura, en el mismo camino que Ochuc. Tenemos a Citalá y a Chilón solicitando lo mismo. Esperemos que pronto, 2021, tengamos más municipios rigiéndose por sus usos y costumbres y haciendo valer el sistema normativo interno. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. ¿Qué pasa con las candidaturas independientes? Candidaturas independientes ya están reguladas en nuestro estado. ¿Con usos también? No, todavía no. Con usos y costumbres, digo, estamos implementando, apenas iniciando en cuanto a los municipios originariamente indígenas, que son los que tienen que prevalecer. En Chiapas tenemos 12 municipios que son mayoritariamente indígenas. Entonces, candidaturas independientes, no nos ha llegado ningún asunto, pero pues tratamos, yo creo que nuestra sentencia que emitimos en Ochuc sería el parámetro que es la que nos guiaríamos, ¿no? Muy bien. Muy bien. Okay. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Fabiola Antón Zorrilla. Muchas gracias. Gracias. Buen retorno. Gracias. Y mucho éxito. Gracias a ustedes por la atención. Le damos la bienvenida a Francisco Guerra Ruz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. En este momento funge como secretario de Director General en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido secretario auxiliar proyectista en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, actuario en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, subdirector de área en el Consejo de la Judicatura Federal. Con el ciudadano Francisco Guerra estaríamos concluyendo seguimos. Sí. Bueno, retiro lo dicho. Adelante, por favor, bienvenido. Tiene usted 5 minutos. Solo queremos señalar que si en algún momento nos llaman a votar, pues tendremos que tener un receso. Agradecemos su comprensión. Sí, claro. Bienvenido. Buenas tardes, senadora, senador que integran la distinguida Comisión de Justicia del Senado de la República. Es un honor estar ante ustedes para poner a su consideración mi postulación como aspirante a magistrado electoral por el estado de Chiapas.
Decidí participar en este proceso porque considero que la magistratura local constituye una de las mejores formas de contribuir a la democracia, en especial en el estado de Chiapas, del cual soy orgullosamente originario, y con mi experiencia profesional contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de los chapanecos y de las chapanecas. He tenido el privilegio de trabajar desde hace casi 12 años en el Poder Judicial de la Federación, en donde me he desempeñado tanto en áreas administrativas como jurisdiccionales, así como en cada una de sus dependencias, es decir, el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde actualmente me desempeño. En materia electoral, incursioné en la labor jurisdiccional derivado de la reforma constitucional de 2014, propiamente con la creación de la Sala Regional Especializada. En mi primera etapa en dicha sala, tuve la oportunidad de interactuar con las unidades administrativas del Instituto Nacional Electoral, así como con la representación de los partidos políticos. Un año después, me integré a la Sala Regional Toluca, experiencia de gran utilidad para mi formación jurídica electoral, ya que me permitió conocer de otros procedimientos y la oportunidad de laborar en un órgano jurisdiccional revisor de las autoridades locales de la quinta circunscripción. Finalmente, regresé a la sala especializada a efecto de desempeñar labores como proyectista, en donde tuve la oportunidad de participar en el pasado proceso electoral, por cierto, el más grande y concurrido en la historia democrática de nuestro país. Así también, con la finalidad de fortalecer mi actividad profesional, he tomado diversos cursos en el Poder Judicial Federal, tanto presenciales como en línea, acreditado los exámenes de carrera judicial, cuento con una maestría en Derecho y actualmente soy aspirante al grado de doctor en Administración Pública. Por otro lado, en caso de ser seleccionado, tengan la seguridad que asumiré un compromiso responsable con la constitucionalidad y legalidad de los procesos electorales, en cumplimiento de manera puntual a los principios de imparcialidad, independencia, neutralidad y objetividad. Las resoluciones que pondré a consideración privilegiarán que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Esto es, favoreciendo la protección más amplia de las personas, sobre todo de los grupos vulnerables y en condiciones de desigualdad que requieren de una protección especial y reforzada. También quiero aprovechar estos últimos minutos para hablar de los desafíos de la próxima elección respecto a la libertad de expresión en redes sociales, como lo mencioné en el ensayo que puse a su consideración. Definitivamente, las redes sociales se han convertido en el principal medio de difusión, siendo el instrumento más eficaz para el debate político, lo que ha replanteado el nuevo modelo de comunicación política. Cabe precisar que no todas las conductas se encuentran legisladas. Sin embargo, se ha tenido avances con la resolución, precedentes y criterios que han emitido las autoridades jurisdiccionales de nuestro país. En la pasada elección se resolvieron diversos procedimientos especiales sancionadores, en donde estuvieron en conflicto la libertad de expresión con derechos y principios, particularmente en la generación y difusión de la propaganda política electoral. Se han dado grandes avances en temas como el interior superior de la niñez, la prohibición de la violencia política de género, el derecho a la igualdad y no discriminación, el principio de equidad en la contienda y el principio de licitud de la actividad periodística, entre otros. En materia electoral, se ha dado protección especial al interés superior de la niñez cuando la propaganda política o electoral permita ser identificable a un menor, teniendo como objetivo principal proteger su derecho a la intimidad y mejorar las condiciones para el libre desarrollo de su personalidad. Respecto a la violencia política en razón de género, se introduce la obligación de juzgar con perspectiva de género en las decisiones judiciales en nuestro país, que haga efectivo el principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres. Termino mi comparecencia con una frase del Benemérito de las Américas que dice: la democracia es el destino de la humanidad, la libertad es su brazo indestructible. Muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, tenemos 5 minutos para continuar, o sea, en 5 minutos. Muy bien, tenemos por aquí algunas preguntas de parte de la sociedad. Vienen corridas, a ver. Hoy en día resulta ser una tendencia la progresividad de derechos a favor de los sectores más desprotegidos de la sociedad. En este sentido, y tratándose de la protección de los derechos político-electorales, ¿cuál debe ser la visión del juzgador? Es muy genérica.
Bueno, primero que nada, como lo dije en mi intervención, siempre tenemos que buscar darle una protección o una ponderación a los grupos más vulnerables, ¿no? En ese caso pueden ser indígenas, pueden ser menores, pueden ser mujeres, pues las minorías. Yo creo que un principio de progresividad habla no nada más de lo que se encuentre en la norma. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros, con nuestro nuevo sistema constitucional y los tratados que ha firmado México en el extranjero y ratificados por este Senado de la República, nos dicen que tenemos que dar un control tenemos que interpretar los tratados internacionales en los que estamos. Les voy a poner un ejemplo. La calumnia sí existe en nuestro sistema jurídico normativo. Sin embargo, la protección de la niñez y la violencia de género todavía no están. Sin embargo, nos apoyamos nosotros los juzgadores de instrumentos internacionales para poder resolver este tipo de lagunas que existen en las legislaciones. Yo creo que un juez debe ser progresista porque debe estar más allá de lo que dice la norma. Obviamente siempre respetando el principio de legalidad ante todo, ¿no? Espero que con eso pues haya contestado su pregunta, señora senadora. Sí, muy bien. Muy bien. Llevar el principio de progresividad un poco más allá de la norma. Muy bien. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. No, pues gracias a ustedes, la verdad, un gusto regresar a casa. Fíjese que tuve la oportunidad hace muchos años de hacer mi servicio social aquí en el Senado. Okay. Pero bueno, me tocó allá en el edificio de Hidalgo. No, de Hidalgo, bueno, ahí están las oficinas. Y la verdad, regresar a casa siempre es un gusto. Pero me retiro, muchísimas gracias. Qué bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Felicidades. Pues muchas gracias, senadora Indira Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia. Permítame iniciar refiriéndole que constituye un honor para mí que poder comparecer ante esta soberanía y exponer algunas reflexiones en torno al trabajo jurisdiccional que les otorgue a ustedes elementos para determinar si soy idóneo y ocupar un espacio como magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Antes de iniciar, celebro que este ejercicio por ustedes realizado se lleva a cabo con elementos de máxima publicidad y se ha sometido al escrutinio ciudadano, sobre todo, que es tan necesario en la consolidación de una democracia. Ahora bien, a fin de guiar esta plática, permítame trazar las líneas generales que habremos de abordar. Iniciaré refiriéndome a la independencia y la autonomía de los órganos jurisdiccionales. Después me permitiré abordar el tema de la función del juzgador y su compromiso democrático para finalmente cerrar mi participación aludiendo a la necesidad de establecer desde el órgano jurisdiccional local una comunicación abierta y directa con la ciudadanía con el fin de abonar en una sociedad mejor informada sobre los procesos electorales, pero sobre todo sobre los derechos que tienen también político-electorales. Como sabemos, la reforma electoral del 2014 fue resultado de un reclamo ciudadano por muchos años, pero también y sobre todo de un proceso de autocrítica de los actores políticos, tendente a robustecer el sistema democrático en donde no solo se modificó la estructura de los órganos administrativos electorales, sino también se fortaleció en alguna manera a los tribunales locales, dotándolos de independencia y brindando seguridad ante los poderes estatales en el afán de hacer una justicia sin presiones que fuera más eficaz y cercana a los ciudadanos. Gracias a ese fortalecimiento democrático, hoy podemos estar aquí sentados dentro de un proceso de evaluación en el que ya se abandona la selección de los integrantes de los tribunales locales de una forma discrecional por parte de las legislaturas de los estados y se abren procesos de selección abiertos con transparencia. Como parte de este proceso se puede prever también la configuración de espacios que puedan mantenerse alejados de intereses fácticos recurrentes en los ambientes locales y dar paso a una independencia de las instituciones impartidoras de justicia. Me permitiría citar al jurista español Luis Díez Picasso, en donde desde la academia y en la práctica como magistrado del Tribunal Constitucional, él distingue 3 subespecies de la categoría de independencia judicial. En primer lugar, la independencia personal, que es el conjunto de características derivadas de la situación en la que la Constitución coloca a un juez en lo individual y considerando a este y lo protege ante eventuales presiones ejercidas por otros poderes del Estado, como es el Ejecutivo y el Legislativo. En segundo lugar, la independencia colectiva,
Esta independencia colectiva tiene que ver, en este caso, con la protección de la institución en su conjunto frente a los demás poderes y las presiones fácticas. Y en tercera, la independencia interna, que es la que ampara al juez individualmente de sus determinaciones frente al resto de la estructura judicial, y esta es la base de los órganos colegiados. Senador Pérez Astorga, muy buenas tardes. Buenas tardes. De tal manera que si atendemos a lo dicho por el autor Díaz Picasso, podemos garantizar a la independencia judicial de los órganos jurisdiccionales y se puede lograr una real impartición de justicia basada en principios electorales. Y es aquí donde pretendo desarrollar el segundo punto que esbozaba a un inicio. Como impartidores de justicia, está en nuestras manos velar por el sostenimiento de dichos principios y no defraudar la confianza depositada en nosotros para el ejercicio de tan alta encomienda mediante un desempeño profesional, objetivo, independiente y autónomo. Ejes estos que han sido rectores durante las distintas etapas de mi desarrollo profesional. He mantenido la firme creencia que mi labor no puede ni debe contaminarse en función al sujeto o ente que se juzga, sino en función a la verdad jurídica que se desprende del caso a tratar. Durante mi desempeño, estas instituciones ligadas de la Suprema Corte y Tribunal de Sala Superior habrán de dar cuenta de ello, como se puede desprender de mi semblanza. Quiero empezar con este tercer punto del inicio para cerrar. Estoy convencido que el influjo positivo que sobre la democracia tiene el derecho ciudadano a la información, con máxima publicidad y transparencia sobre los métodos y decisiones que se toman en los procesos electorales, y esto puede lograrse a través de una comunicación directa y eficiente con el electorado y los usuarios del sistema de justicia. Cuando se propicia una ciudadanía informada, también se legitima a las autoridades en su ejercicio, y esa es la relevancia de nuestro caso. En mi experiencia lo he demostrado como consejero electoral, he tratado de ser didáctico con las exposiciones y justamente abrir mecanismos para que la ciudadanía sepa no solo lo que estamos votando, sino también por qué lo estamos votando. Como diría el ministro de la Suprema Corte norteamericana, Stephen Breyer, la obligación de proporcionar argumentos jurídicamente defendibles en un formato accesible al público impide que un juez eluda la rendición de cuentas, y es aquí donde pretendo abonar si ustedes deciden referirme como magistrado local. Chiapas es un estado que tiene una complejidad particular, no solo por la condición de frontera y particular orografía, que de por sí establece condiciones específicas para el desarrollo de elecciones, en donde además y excepcionalmente temas como han sido la violencia postelectoral, la paridad de género, la violencia política contra las mujeres, la votación en el extranjero y elecciones mediante sistemas normativos indígenas por usos y costumbres han puesto la nota sobre nuestro estado. Sin embargo, dichas acciones constituyen una amplia ventana de oportunidad para que mediante el acucioso análisis jurídico podamos emitir determinaciones vanguardistas que aporten precedentes de utilidad al sistema jurisdiccional impugnativo nacional. Señores senadores, esta es la encomienda, sé que es alta y espero estar a la altura. Quedo a su disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Se incorporó el senador Ernesto Pérez Astorga. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, a mí me gustaría, se desprende de su currículum obviamente una carrera dentro del derecho electoral, y bueno, es una pregunta muy sencilla, sin embargo me parece que en cada proceso electoral se cae en esta situación. La libertad de expresión es un derecho fundamental, ¿no?, de todo ser humano, es parte integral de la democracia. Sin embargo, ¿hasta qué punto, ¿no?, se puede permitirse dentro de la propia lógica del derecho electoral la calumnia o la difamación entre los propios candidatos, protagonistas de una campaña? ¿En qué momento se cruza la línea o todo está permitido? Muchas gracias. ¿Sería esta la pregunta? Sí. Pues como bien lo dice, creo que el derecho electoral tiene como principio el libre ejercicio de los derechos políticos como tal. Y aquí tenemos justamente en existencia la vinculación de derechos políticos tanto pasivos como activos. Y las más de las veces cuando se cae en este tipo de expresiones es para aquellos que pretenden postularse para un cargo de elección popular y se cae en una contienda ante los propios opositores. Soy un ferviente creyente que se debe maximizar los derechos de los ciudadanos y también de los propios actores políticos, entendidos a estos, a los partidos políticos
y a los propios actores. No obstante, como todos los derechos, sean estos fundamentales, que existen límites. Y estos límites y el ejercicio de los derechos no son absolutos. Es ahí donde tenemos que ser muy conscientes, en principio, de cuáles son los medios por los cuales se ejercen estas manifestaciones, porque estos canales de manifestación también constituyen un medio para llegar al electorado y poder influir de una forma negativa o determinante en una elección. Habría que considerar estas condiciones en lo particular para el ejercicio de estos derechos, pero como bien lo manifestaba la senadora, existen límites en estos ejercicios, y cuando se cae en la calumnia o cuando se cae en la difamación, la libertad de expresión de cualquier contrincante, de cualquier actor político, tiene que tener estos límites, estos umbrales en el ejercicio de los propios derechos. Pero lo más importante también es cómo se ejercen estos derechos. Y en este umbral de ejercicio de los derechos, cómo van a impactar ante la sociedad, ante el propio electorado, y que redunden entonces en las definiciones o en la posible determinación que sobre la calificación final de una elección se tenga. Eso es lo determinante, que el electorado pueda elegir libremente sin tener falsas, ahora que está tan de moda estos denominados fake news, que es tan desprovisto de una verdad absoluta, que puedan ejercer un voto informado, razonado, pero sobre todo en libertad, y que sean estos elementos que no se vean enviciados por la manifestación, las más de las veces dolosas en algunas ocasiones, que es donde tienen que existir estos propios límites. Muchísimas gracias, doctor, y éxito, estaremos en contacto. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Continúa el aspirante Gregorio Arellano Ochoa, licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. En su sinopsis curricular alude actualmente ser asistente tipo E en el Congreso del Estado de Chiapas, haber sido observador electoral del Instituto Nacional Electoral para el Proceso Local Extraordinario en Chiapas, haber sido director de transparencia del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información del 1 de diciembre del año 2016 al 4 de mayo del año 2017 y haber sido director ejecutivo de organización electoral del Instituto Electoral Veracruzano del 30 de junio de 2015 a noviembre del año 2016. Sea usted, licenciado, bienvenido a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Esta tarde se encuentra presente el senador Ernesto Pérez Astorga y la de la voz como integrantes de esta comisión. Contará usted con hasta 5 minutos para hacernos una exposición respecto a su aspiración para ser magistrado electoral. Ok. Muchas gracias, senadora. Muy buenas tardes, senador. Muy buenas tardes. El motivo de participar en este procedimiento de selección de magistrados va más allá de la superación personal que el mismo cargo, en caso de ser seleccionado, se ha concedido. Creo en la justicia plena y absoluta. Por eso, mi motivo es garantizar a la ciudadanía chiapaneca que cada medio de impugnación que sea presentado en tiempo y forma contará con un estudio minucioso de cada una de las partes, de los hechos o controversias que ellos hagan valer. Será una sentencia, un acto o resolución claro, preciso, basado en la veracidad, que cumpla con los derechos constitucionales, legales y del principio de convencionalidad que establece la Constitución, tanto política de los Estados Unidos mexicanos como la Constitución del Estado de Chiapas. Garantizar con cada acto que el ciudadano esté consciente de que el resultado de los procesos electorales, de los procedimientos internos de los propios partidos políticos, de su garantía o su derecho de votar y ser votado y de libre asociación, esté garantizado con una institución fuerte y sólida como es el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Ese es mi motivo de acudir y participar en este procedimiento. Estoy convencido de que cuento con la trayectoria y la experiencia electoral. Me apasiona el derecho electoral. He estado desde el 2002 que inicié mi maestría en Derecho Electoral. Fue pionera y aprendí que lo más importante es fortalecer la cultura democrática para que la sociedad legitime el mismo triunfo de los partidos políticos. Si bien es cierto ya el acceso al poder, ya no es exclusivamente de los partidos políticos, y se creó la candidatura independiente, eso forma parte para que cada sistema electoral sea blindado y pueda tener certeza a que está abierta para todos.
Ahorita con la nueva reforma constitucional que se aprobaron ustedes en materia de paridad, da pauta a que el mismo derecho en igualdad de condiciones sea tanto para hombres y como mujeres, con el principio de transversalidad de la paridad, que implica que al asumir los cargos políticos, tanto el Poder Ejecutivo en su administración incluya y se fortalezca al poder y al género femenino. Es decir, al menos en el Estado de Chiapas, en la Constitución, en el artículo 60, establece y obliga al titular del Poder Ejecutivo que en la administración de los nombramientos no pueda haber más del 50% hacia un mismo género. Actualmente hay 16 secretarías, de las cuales 8 están encabezadas por mujeres. Es decir, es un Estado precursor, aunado que el Congreso del Estado está conformado por 40 diputados, de los cuales 14 son hombres y 26 son mujeres, lo cual da fortaleza y a la ciudadanía de que hay igualdad de condiciones para participar en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Si bien es cierto, las secretarías son importantes. Las actuales 8 está la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de la Honestidad, está la Secretaría de Seguridad Pública y está la Secretaría de Turismo, encabezadas por mujeres. Eso habla muy bien y por eso creo en la confianza y creo que las buenas reformas van en pro de los derechos humanos en igualdad de circunstancias, tanto para las mujeres como para los hombres. De ahí mi interés en fortalecer el área jurisdiccional en el cargo de magistrado, si ustedes me dan su voto y la designación en el Pleno. Es por ello que mi único compromiso es con la sociedad de hacer valer en cada sentencia y cada resolución la plena certeza para todas las partes, tanto para el actor, el tercero interesado, la autoridad responsable en su informe, que tenga la cabalidad que siempre actuaremos buscando la veracidad de los hechos y siendo transparentes. Rendir y transparentar con honestidad y eficacia la aplicación, el uso, destino de los recursos públicos que tiene asignados también el tribunal, que son aproximadamente 40 millones anuales. Transparentarlos y que la ciudadanía sepa qué se hace con el uso, destino y aplicación de recursos públicos. También es importante hacerlo ver en los órganos jurisdiccionales para que tengan la certeza de que se ha aplicado tanto en lo legal como en lo económico para bien de la sociedad chiapaneca. Es cuanto, senador. Muchísimas gracias, licenciado. Una duda respecto nada más a su currícula. ¿A qué se refiere, disculpa mi ignorancia, ser asistente de tipo E? Es la categoría con la cual me contrataron en el Congreso del Estado. Van por tipos A, B, C y estoy en la categoría C. Ok. Así está contractualmente. Ok. Y mi pregunta sería, bueno, sabemos que existen usos y costumbres en varios municipios de Chiapas. Entonces, ¿qué medidas tomaría cuando se pone a consideración del juzgador los conflictos de derechos de sistemas tradicionales indígenas? ¿A qué darle preponderancia, ¿no? ¿A lo que dice la ley o a los usos y costumbres de estos pueblos que también son ley? Así es, la Constitución establece y reconoce y garantiza 12 pueblos indígenas a través de usos y costumbres. Es más, este año se realizó la primera elección, que fue el caso de Oshuk, a través del método de usos y costumbres, a través de una asamblea general, que el método de selección fue de mano alzada, y participaron, fue el sábado, si no mal recuerdo, sábado 13 de abril, se congregaron en la plaza central y se participaron las 120 localías que conforman ese municipio, y fue la primera. Después de la elección de 2015 hubo varias controversias por lo mismo de que ellos querían, a través de sus usos y costumbres, designar a sus autoridades municipales. Y fue hasta este año que procedió, después de un estudio que hizo un dictamen, el IEPC con el INAH, y para ver si efectivamente había rastros, descendencia y antecedentes para que poder validar que sean usos y costumbres. Y efectivamente se consolidó. Ahorita está en estudio otros 2 municipios más que quieren participar a través de usos y costumbres, lo que habla que al menos en el estado de Chiapas sí se fortalece. Es más, está consagrado en la Constitución la inclusión de las candidaturas indígenas, tanto para hombres y mujeres. También es así que tenemos el Distrito Federal, de los 13, el 5 es para
un distrito indígena para candidatos indígenas. Es uno de los 13 que tenemos nosotros en cuestiones federales. Y ahorita se está haciendo la propuesta del YPC de una nueva reforma donde 9 de los 24 distritos locales participen candidatos indígenas. Entonces se está trabajando en ello y se está fortaleciendo al menos y reconociendo y garantizando el derecho en igualdad de circunstancias tanto para la ciudadanía en general, en este caso incluidos los pueblos indígenas. ¿Siempre respaldados por un partido político? No, el uso Sí, pueden ser, sí. pero puede ser independiente. Sí, es independiente. La solicitud del SHUC fue no participar los partidos políticos. Por eso las 120 comunidades se conformaron y se hizo una mesa de registro del día y se acudieron. Tenían que validar que seas de la comunidad con tu credencial de elector. Por eso la primera así elección en el estado de Chiapas que se hizo este año. Muy bien. Gracias, senador. No, muchísimas gracias. Sí, muy amable. Éxito. Gracias. Guadalupe Rodríguez Pérez, ella es maestra en Derecho Procesal y Constitucional por el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales. Laboró en el despacho jurídico Velasco Mendoza como abogada litigante hasta este año. Fue abogada litigante del 2009 al 2015. Laboró también en el despacho jurídico Maya como abogada litigante de noviembre del 2004 a mayo del 2005 y fue oficinista interina adscrita al Juzgado Cuarto en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas del 10 de julio al 30 de octubre del año 2024. Bienvenida, Guadalupe. Contarás con 5 minutos para contarle al senador Ernesto Pérez Astorga y a una servidora como integrantes de esta comisión el por qué estás participando y bueno, ampliarnos un poco más si gustas tu currícula y posteriormente cualquiera de los senadores presentes podrá hacerte alguna pregunta. Ok. Bienvenida. Antes que nada, buenas tardes, senadores, integrantes de la Comisión de Justicia y público que nos acompaña. Antes que nada, pues la aspiración de ser integrante es un órgano jurisdiccional electoral colegiado en la que uno implica un compromiso férreo con las características referidas por el filósofo Sócrates. Características de un juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. En el desarrollo de mi carrera profesional en calidad de defensora y asesora jurídica, he sido testigo de una serie de acontecimientos inherentes a la impartición de justicia, misma que en muchos casos han ocurrido diferentes circunstancias y han resultado imparciales e inconsistentes por el juzgador. También es oportuno señalar que a pesar de las constantes y recientes reformas constitucionales en la materia, las leyes secundarias aún permanecen y reflejan un déficit legal para encuadrar su debida aplicación en los procesos contenciosos. Como bien lo dijo, soy licenciada en Derecho, con maestría en Derecho Procesal, Constitucional y Electoral, motivada y preocupada por los diferentes acontecimientos y hechos electorales consumados en nuestro país y en nuestro Estado. Asimismo, la experiencia de acompañamiento a la ciudadanía y a las organizaciones sociales no gubernamentales me ha permitido obtener la experiencia en la materia, actualizando mis conocimientos académicos y en la práctica electoral, haciendo que todo lo anterior me brinde un panorama amplio y vasto para llevar a cabo debida aplicación de las leyes. Es por ello que mi posición de juzgador estaría sujeto a las características generales que al inicio mencioné. Sin embargo, y enfocándome a la materia, es importante señalar que como aspirante debo afirmar que dispongo de la calidad profesional, la autonomía y la fama pública que garantizaría certeza e imparcialidad jurídica en mis decisiones, para efectos de fortalecer la confianza del electorado y la opinión pública del órgano jurisdiccional colegiado al que aspiro. Considero que la impartición de justicia electoral debe innovarse en un marco de independencia de los poderes ejecutivo y legislativo, que en muchos casos se ha presumido la intromisión indiscrecional de los poderes. Ante la demanda de certeza y seguridad jurídica de los tribunales locales de las entidades federativas por parte del electorado, es oportuno señalar que esta soberanía retome las demandas referidas, partiendo de una innovación
de los criterios de selección de los aspirantes, revisando antecedentes de fama pública de los que hoy concursamos, porque no basta lucir un voluminoso currículum académico y de cargos públicos, sino que es importante la calidad humana, la independencia y autonomía en la toma de decisiones en el debido proceso, así como la aplicación correcta de la ley. Con el firme propósito de contribuir a la innovación técnica y jurídica, considero que uno de los desafíos más exigentes en nuestro Estado es la recuperación de la confianza en la Administración de Justicia Electoral, con eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones del órgano colegiado, a través de la autonomía plena en la impartición de justicia, toda vez que no basta estudiar las disposiciones jurídicas, sino ponderar los criterios de aplicación del derecho electoral que demanda la sociedad. La democracia es el destino de la humanidad, la libertad, su brazo indestructible. Licenciado Benito Juárez, quedo a disposición de ustedes. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias a ti. Le pregunto al senador si desea hacerle alguna pregunta. Sí, yo nada más quisiera, veo que tiene estudios en temas electorales, pero su carrera se ha concentrado principalmente en litigar. En litigar. En litigar y en los últimos procesos electorales he asesorado a varios candidatos en los municipios. Ok, es por eso que hay el interés, existe el interés de… El interés, exacto. Yo he trabajado más en territorios, soy más de apoyarlos en sus estructuras electorales, o sea, he estado fuera de, sobre todo de la función pública, de los órganos, sobre todo de los tribunales. He estado del otro lado. Entonces me he dedicado más en materia de litigar, pero en materia electoral, en los últimos del 2012 hacia acá. Muy bien. Por eso es mi intención de especializarme y actualmente que he estado llevando cursos del Tribunal Electoral que se imparten en línea. Muy bien. Ok, maestra Guadalupe, yo únicamente preguntaría si dentro de las personas que usted ha asesorado, ¿de qué partidos políticos han sido? Pues de diferentes partidos, comúnmente han sido más de la izquierda, que es Morena, que fue partido del PRD, algunos de Movimiento Ciudadano, que he estado apoyándoles y asesorándoles en municipios pequeños dentro de nuestro estado que son muy diferentes y cambia mucho el ámbito sobre todo. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, muchísimo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Abner Ronces Mex. Sí. Bienvenida a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Nos toca hacer tu entrevista al senador Ernesto Pérez Astorga y a una suscrita Indira Rosales como integrantes de la Comisión de Justicia. Y bueno, primero leeré tu sinopsis curricular. Maestro en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Fuiste secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, auxiliar jurisdiccional del Tribunal Electoral de este mismo estado en el 2014 y jefe de departamento de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche en el año 2014. Contarás, Abner, con hasta 5 minutos que se encuentran ahí en la pantalla para hacernos una breve exposición si deseas ampliar tu experiencia y el por qué deseaste participar dentro de esta convocatoria y posteriormente los senadores presentes podremos hacerte alguna pregunta. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. De antemano agradecer estas posibilidades, ¿no? Porque estos procedimientos rara vez se abren a dominio público, a una participación donde quienes pues contamos con cierta experiencia en lo electoral, pues podemos presentarnos ante quienes hacen las designaciones. En principio sí, me gustaría abundar un poco en esta parte de mi preparación y de mi incursión en la cuestión electoral. Son 5 procesos electorales ya que tengo de experiencia. Y bueno, en el derecho electoral es donde encontré mi posibilidad de desarrollo. Intenté en otras materias, pero el dinamismo del derecho electoral me ha parecido muy interesante. Entonces, desde 2006, con un contrato de muy pocos días para la captura de datos durante el proceso electoral, inició esta experiencia.
Después, en el proceso electoral de 2009 hubo la oportunidad de, entre todas las personas que nos contrataron eventualmente, de competir por unas plazas, y fue ahí donde inicio como auxiliar jurisdiccional de la asesoría jurídica del Instituto Electoral del Estado de Campeche, y a partir de ese momento pues ha habido un crecimiento. Creo que una constante en mi formación ha sido estos procedimientos donde la competencia se da con pares, con gente que tiene la preparación en la cuestión electoral. Lo digo así porque lo mismo pasó cuando transité al Tribunal Electoral del Estado de Campeche, cuando por primera vez se separa el Tribunal Electoral del Poder Judicial tras la reforma de 2014. Tuve el privilegio de ser uno de los primeros en conformar esta institución, incorporándome a una de las magistraturas de ese tribunal y de uno de los magistrados que precisamente se encuentra en este momento también buscando la oportunidad de ampliar su periodo. Digo que es una constante porque también en ese caso en el Tribunal Electoral inicié como auxiliar y por concurso entre varios de los compañeros se dio subir de nivel a secretario de estudio y cuenta de magistratura. Luego en 2017 vino la convocatoria para consejero electoral, participé y a nivel nacional fue la única calificación perfecta en el proceso de selección. Campeche la tuvo a través de mí. Me gusta verlo como que Campeche es el que cuenta con esta calificación, no un servidor. Y de ahí todas las etapas de la convocatoria de consejero electoral fueron con muy buenos resultados y valió con la designación de consejero electoral. Toda mi formación está encaminada al derecho electoral, la maestría en derecho electoral. Actualmente estoy cursando el doctorado en derecho electoral y también logré concluir la especialidad de justicia electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque me gustaría que consideraran mi perfil como idóneo para ser integrante del Tribunal Electoral. Bueno, toda mi trayectoria la he seguido con los principios de la función de nuestro sistema democrático. Me identifico con todos esos y en una cuestión personal, pues bueno, ya viene desde mi formación, ¿no? Con mi familia, creo que me inculcaron valores muy importantes y en el área del derecho electoral es donde he encontrado aplicación de estos principios, ¿no? Esa imparcialidad, ese sentido de justicia que debe de tener independientemente del área que se trate cualquier juzgado. Pero en el derecho electoral creo que puedo aportar por la formación en la que tengo. Campeche es un estado que no ha tenido alternancia en cuanto al ejecutivo estatal y las posibilidades de que ocurra esto en este proceso electoral que viene son amplias. Esto es de dominio popular y bueno, un perfil con determinación será necesario para poder tomar las resoluciones correspondientes de manera justa y sin tener que rendir cuentas tanto a los actores políticos que crean que se vean afectados sus intereses. Muchísimas gracias, Abner. Senador, ¿desea usted? Okay. Bueno, me queda claro que has venido realizando una experiencia y una trayectoria, vamos, desde el nivel más básico dentro del sistema electoral. Y bueno, me gustaría preguntarte, en materia de fiscalización, ¿consideras que el actual sistema es el adecuado? O qué en el transcurso de tu trayectoria, en lo que has podido ver, en lo que has podido participar, ¿qué se podría hacer para mejorar? Sí, en materia de fiscalización me gustaba el sistema como estaba anteriormente. Tiene muchas ventajas el actual modelo, sin embargo los institutos locales llevaban un buen manejo de la fiscalización local. Actualmente sabemos que la función se encuentra delegada al Instituto Nacional, pero tal vez y ante la posibilidad de una reforma que pues es lo que está permeando en el ámbito político de nuestro país, creo que podríamos considerar seriamente regresar ciertas atribuciones a los institutos locales y también a los tribunales electorales, porque pues también esta parte se ha quedado un poco de lado
jurisdicción local electoral. Gracias. Si no hubiera otra pregunta, pues estaremos en contacto y muchísimo éxito. Buen viaje. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Muy buenas tardes, Alejandra Moreno Lezama. Bienvenida a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Esta tarde estaremos presentes en esta comparecencia el senador Ernesto Pérez Astorga y una servidora como integrantes de la Comisión de Justicia. Me permitiré leer tu sinopsis curricular. Eres licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente eres secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Fuiste secretaria general de Acuerdos en Funciones del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Fuiste actuaria del Tribunal Electoral de este mismo estado y actuaria interina en la Central de Actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche del 2009 al 2012. Tendrás hasta 5 minutos para poder comentarnos, ampliarnos tu experiencia en el tema electoral y el por qué decidiste participar dentro de esta convocatoria, y al terminar tus 5 minutos, los senadores presentes podremos hacerte alguna pregunta. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, senadora, senador. Es para mí un gran honor tener la oportunidad de comparecer ante ustedes en este proceso de selección de magistrado del órgano jurisdiccional electoral del Estado de Campeche. Me presento ante esta honorable Comisión de Justicia convencida de que la idoneidad de mi candidatura se encuentra sustentada en mi formación académica y en mi trayectoria profesional. La justicia electoral requiere de juzgadores con formación en dicha materia, formación con la que cuento, ya que mis 18 años de experiencia profesional los he dedicado a la materia electoral. Durante 13 años desempeñé el cargo de auxiliar jurisdiccional adscrita a uno de los magistrados de la Sala Administrativa Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche. En dicho periodo conocimos las elecciones de gobernador de los años 2003 y 2009. En el año 2014 me nombraron actuaria del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y desde el año 2015 me encuentro desempeñando las funciones de secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. En dicho periodo conocimos las elecciones de gobernador del año 2015 y las elecciones intermedias del año 2018. Mi desempeño en la función jurisdiccional electoral me ha permitido adquirir el grado de conocimientos necesarios y la experiencia en la materia para desempeñar de la manera más eficaz el cargo de magistrada al que aspiro. Debo decir que como servidora jurisdiccional no soy ajena a los desafíos y presiones que rodean el ejercicio de la función electoral, pero cuento con la madurez, la formación y la experiencia para que en el caso de ser distinguida con la oportunidad de ser designada como magistrada, poder hacer frente a dicha encomienda como hasta ahora lo he hecho, con apego a los valores democráticos. Integrantes de esta comisión, si ustedes me otorgan el voto de confianza, les garantizo que mi actuar será objetivo, imparcial, profesional, independiente y transparente, y desempeñaré las funciones inherentes a cargo en forma honesta, fiel y cumplidamente. Tengo la absoluta confianza que como magistrada podré aportar soluciones a los conflictos particulares que se susciten al interior del órgano colegiado. Esto a través del diálogo respetuoso, ya que el respeto y la tolerancia a la diversidad de las formas de pensar de las personas abona a encontrar las decisiones más adecuadas y más justas. El debate respetuoso y abierto al interior del órgano colegiado permite construir decisiones sólidas y transparentes, las cuales generan certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía. Como magistrada, tutelaré y garantizaré la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, reconociendo siempre la fuerza normativa de la Constitución, armonizada con los tratados internacionales y con las leyes electorales aplicables, procurando siempre realizar una interpretación que favorezca en todo momento la protección más amplia de las personas. Resolveré de manera exhaustiva sobre cada caso concreto, interpretando, motivando y fundando debidamente cada resolución, atendiendo siempre a la intención del legislador y supliendo la deficiencia en la expresión de los agravios, para atender debidamente la pretensión de las partes. Lo anterior, con la finalidad de generar confianza y respeto en los órganos del Estado. Mi propuesta para tener un tribunal con mayor fortaleza es el poner en práctica la carrera jurisdiccional electoral como un mecanismo para el ingreso, formación, actualización,
promoción y permanencia de los servidores públicos que integran dicho tribunal. La carrera jurisdiccional electoral se encuentra ya prevista en la ley orgánica de este tribunal local. Sin embargo, hasta la presente fecha no se ha puesto en práctica. La carrera jurisdiccional electoral es un sistema a través del cual se podrán cubrir las vacantes existentes mediante concursos de oposición. La implementación de mi propuesta tendrá como eje rector la paridad y será diseñado con enfoque de género. Mi contribución, en caso de que este honorable Senado tuviera a bien designarme para el cargo al que aspiro, será mi trabajo y compromiso con la función electoral, el cual desempeñaré con credibilidad, confianza, transparencia y accesibilidad a la ciudadanía. Agradezco que me permitan estar aquí el día de hoy. Es un gran honor estar frente a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Les pregunto a mis compañeros senadores, se integró la senadora Elvia Marcela Mora Arellano, también integrante de esta comisión, y les preguntaría si alguno tiene alguna pregunta. El senador Pérez Astorga. Sí. Debido a que no ha habido un cambio de partido en Campeche, ¿qué tiene que hacer el tribunal para ganar confianza entre la ciudadanía y pues de alguna forma separarse del poder político que ostenta hoy el Estado? Bueno, el Tribunal Electoral, a raíz de la reforma del 2014, ya no pertenece al Poder Judicial, entonces ya es un poder, ya es un órgano autónomo. Entonces, siempre el tribunal debe dictar sus resoluciones apegados siempre a derechos, siempre. Esa es la forma en que nosotros podemos generarle certeza a la ciudadanía respecto a que vamos a proteger tanto sus derechos político-electorales como el voto. Eso es muy importante, que nosotros debemos de preservar el voto, porque es la decisión de la ciudadanía. Entonces, el órgano electoral pues ya es autónomo. Ok, si no hubiera más preguntas, pues muchísimo éxito y gracias por venir. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido Arturo Aguilar Ramírez. Me permitiré leer su sinopsis curricular. Es maestro en Ciencias Jurídicas Penales por la Universidad Autónoma de Campeche. Es abogado postulante en materia administrativa, constitucional, electoral, amparo, laboral, penal, civil y familiar. Fue delegado federal en Campeche de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fue coordinador de asesores de Calakmul, Campeche, y fue asesor jurídico parlamentario en el Congreso del Estado de Campeche del 2012 al 2015. Sea usted bienvenido, maestro Arturo Aguilar, a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. El día de hoy nos encontramos presentes el senador Ernesto Pérez Astorga, la senadora Marcela Mora Arellano y una servidora Indira Rosales como integrantes de la comisión. Contará usted con hasta 5 minutos para que nos amplíe su experiencia en el tema electoral y nos comente el por qué decidió participar dentro de esta convocatoria. Al finalizar, cualquiera de los senadores presentes podremos hacerle alguna pregunta. Bienvenido. Muchas gracias. Con el permiso de las senadoras y de los senadores que integran esta Comisión de Justicia, agradezco la oportunidad de comparecer a exponer en primer término los requisitos que considero cumplo de idoneidad. En primer término, quiero decir que soy licenciado en Derecho, como se refirió por parte de la senadora. Tengo una maestría en Ciencias Jurídicas Penales, he tomado diversos cursos en materia electoral y en materia administrativa. Tengo la experiencia de haber trabajado en varios ayuntamientos, he sido asesor parlamentario en el Congreso Local de Campeche, donde tuve la oportunidad de contribuir en la elaboración de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado, hoy vigente. Tuve la oportunidad también, a la par de ser delegado federal de la Comisión de Atención a Víctimas, que es un organismo autónomo descentralizado de la Administración Pública Federal, que se encarga de asesorar a todas esas víctimas por delitos federales. A la par de esas funciones públicas, también respetando siempre el marco de la ley, he realizado funciones de abogado postulante y consultor en diferentes materias, y en especial pues, en materia electoral, que me ha tocado asesorar diferentes tipos de asuntos y juicios a nivel local y a nivel federal en materia electoral.
y considero que cumplo los requisitos propios para el encargo. Yo pasaría en este punto a decir las razones y qué puedo contribuir yo como magistrado electoral en Campeche de ser postulado y de ser aceptado por esta soberanía. Las razones que considero es de que se debe tener una magistratura independiente no solamente de los poderes del Estado, sino de cualquier ente político o cualquier tipo de poder, se puede decir fáctico, que existe en la entidad federativa. Precisamente para eso se dio la reforma electoral en el año 2014, para que hubieran magistraturas y tribunales electorales independientes y que el nombramiento recayera de cierta forma por parte del Senado para que hubiera esa libre independencia y soberanía. Considero que en Campeche en el año 2021 va a haber retos importantes. Se elige el gobernador estatal, se eligen 13 ayuntamientos, se eligen 21 diputados locales del Congreso local y 14 de representación proporcional. Además, se va a la preparación del proceso electoral, se debe de hacer y ventilar todo tipo de juicios o acciones que emprendan no solamente partidos, sino también personas, ciudadanos, y también se necesita una magistratura que en todo momento tenga la perspectiva de juzgar bajo los principios que establece el artículo 1 constitucional, en especial una interpretación pro persona que busque siempre tutelar al máximo los derechos humanos y los derechos políticos electorales de los ciudadanos y aplicar el derecho en la medida que se requiera. Quiero decir de que una magistratura se debe de establecer y trabajar de manera independiente, autónoma, objetiva, con una capacitación constante, pero sobre todo que haya equidad entre las partes. Si se debe dar el paso en Campeche, en todos los tribunales electorales, a hacer una justicia electoral más abierta, más activa, donde las partes participen, donde la gente conozca claramente las sentencias que se emitan, pero sobre todo que se le haga conocer a la ciudadanía en lenguaje llano y asequible el alcance de las resoluciones y el tipo de resoluciones que motiven. Considero que es un reto ser magistrado electoral y ese reto lo asumo si esta soberanía así lo determina, y vamos a trabajar de manera objetiva, imparcial y de manera independiente. Es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Le preguntaré a mis compañeros si tienen alguna pregunta. ¿Tiene una pregunta? Sí. Senadora Marcela. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Me parece interesante esta parte de que se tienen que hacer los procesos asequibles, porque de pronto el lenguaje técnico raya en el galimatías. ¿Cuál sería su opinión sobre disminuir los años que actualmente duran en su encargo los magistrados? De acuerdo a lo que viene en reformas electorales. Gracias. Okay. Adelante. Considero que los años de magistrado electoral se debe de haber un parámetro entre los. Yo considero que debe ser siempre impar, tomando como relación los procesos electorales, porque al final se tiene que llevar una secuela o un tiempo, ya sea para ir analizando, conociendo asuntos de carácter preelectoral, y que muchas veces si hay cambios antes de los tiempos, o un ejemplo ahorita, el cambio se está dando se puede decir a 2 años de que haya el proceso electoral, el magistrado se empaparía en qué asuntos van a ir recayendo durante todo el proceso electoral, y si se determina reducir en un tiempo muy cercano al proceso electoral, afectaría el conocimiento. Yo creo que 7 años es suficiente para que un magistrado conozca y califique elecciones municipales, distritales y de una elección a gobernador. Ampliarlo a más años considero que sería ya prolongarse más en el tiempo. Precisamente esa es mi opinión. De acuerdo, a pesar de que estamos viviendo ya elecciones concurrentes, por ejemplo la mega elección pasada. Sí, en Campeche es precisamente. Bueno, con las honrosas excepciones de, sí, claro, de algunos estados donde exactamente no concurrieron todas. Uh-huh. Muy bien.
Bueno, si no hubiera ninguna otra pregunta, esta comisión le agradece Muchas muchísimo gracias. y tenga buen viaje. Señores senadores, con permiso. Es propio. Carlos Eduardo Vergara Monroy es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es secretario ejecutivo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, fue responsable del programa de la Maestría en Derechos Políticos y Procesos Electorales en 2018, fue magistrado electoral del Tribunal Electoral del Estado de Baja Sur de octubre de 2014 a octubre de 2017 y fue asesor jurídico en el órgano de fiscalización superior del Estado de Baja California Sur de mayo de 2008 a octubre del año 2012. Bienvenido, maestro, a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Se encuentran presentes mis compañeros senador Ernesto Pérez Astorga, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano y una servidora Indira Rosales San Román como integrantes de esta comisión. Contará usted con hasta 5 minutos para explicar, ampliar, si gusta, su currícula, su experiencia y el por qué desea participar dentro de este cargo. Posteriormente, nosotros podremos hacerle alguna pregunta. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. Con el permiso de ustedes, senador, comparezco ante esta Comisión de Justicia en cumplimiento de la convocatoria que expidió la Junta de Coordinación Política para ocupar el cargo de magistrada o magistrado electoral en las entidades federativas. Para mí es un honor estar aquí en el Senado de la República ante ustedes. Aspiro a ser magistrado electoral porque estoy convencido que el derecho electoral debe ser la vía para que transite la transmisión del poder en México, que no sea por una cuestión violenta, sino sea más bien por las instituciones. Tenemos órganos electorales administrativos que organizan la elección y tribunales electorales que deben dar certeza y garantía en sus sentencias. Los resultados electorales en Baja California Sur y a nivel federal han sido gracias a los institutos electorales y tribunales electorales. Por eso, en cada jornada electoral se pone a prueba la credibilidad de estas instituciones electorales, se pone a prueba la madurez de los partidos políticos y de los candidatos. Y aspiro a ser magistrado electoral porque debe haber certeza y credibilidad en esas sentencias, dar firmeza. Como bien lo decía la senadora, me he preparado académicamente, tengo una licenciatura, 3 maestrías, un título de especialista en derechos humanos. Fui honrado por este Senado de la República en el 2014, fui electo por un periodo de 3 años y como magistrado en el proceso electoral 2014-2015, ahí viene como experiencia. Ninguna sentencia de mi ponencia fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Durante ese proceso fue un proceso competitivo, elección de gobernador, alcaldes y Congreso del Estado. Estábamos a marchas forzadas y bueno, para que no sea revocada por el Tribunal Federal significa un compromiso con el derecho. También soy profesor, tengo 10 años en la licenciatura en Derecho y en la maestría y pues como académico pues doy ejemplo con mis alumnos de que debemos actuar de conformidad con la justicia y el derecho. Actualmente soy secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur y estoy convencido y mi actuación ha sido interpretar las quejas que nos llegan de los ciudadanos porque ha habido desapariciones, ha habido retenciones, ha habido violencia en Baja California Sur y a nivel nacional, pero nosotros como Comisión Estatal pues tenemos que interpretar las normas de derechos humanos de acuerdo a la Constitución, tratados internacionales y favorecer a cada ciudadano que nos acerca. Estoy convencido de que el Estado debe investigar, promover y sancionar a los responsables. Por eso considero que este último trabajo que estoy ha sido complementario y aspiro a ser magistrado electoral porque estoy convencido de que los jueces electorales debemos generar convicción ante todo conflicto electoral, donde hay pues mucha pasión en todos los procesos electorales.
Los tribunales electorales deben proteger los derechos políticos de los ciudadanos. También pasaba a decirle que cuando fui magistrado me tocó proteger a los grupos vulnerables. Yo como magistrado, el tercer año fui presidente de ese tribunal electoral, presenté el protocolo para atender a la violencia política contra la mujer y presenté el protocolo para atender a los derechos políticos de las personas discapacitadas. Entonces, los grupos vulnerables han sido la esencia de protección, y como receptores de la justicia salomónica, y aquí en un Senado, receptor del Senado romano, de los jurisconsultos, podemos responder de que se consolide la justicia electoral local. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias. Si alguno de mis compañeros desea hacerle una pregunta. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sea usted bienvenido, como ya le dijo mi compañera, la senadora Indira. Tenemos varias preguntas que hace la sociedad, pero en general a los postulantes de Baja California Sur, lo que les preguntan sobre todo tiene que ver con la probidad para ser magistrados. Yo le preguntaría, ¿cuáles considera usted que deben de ser las características mínimas de probidad que tenga que manejar un magistrado electoral? De entrada, en términos personales, pero también en el ejercicio público, porque se atraviesan. Hay un código de ética iberoamericano, hay un código de ética del Poder Judicial de la Federación, y el propio Tribunal Estatal de Baja California Sur tiene su código de ética. Entonces, dice ahí que los magistrados tenemos que tener una conducta de austeridad, de ética, de cumplimiento con el deber, ser austeros, escuchar a las partes, ser íntegros. Yo estoy comprometido con eso, he dado la clase de materia de ética jurídica, y mi paso ahí por el Tribunal Estatal, tal fue el caso que cuando salía yo algunos viajes, los viáticos los recortaba al 50% para cederlos ahí al tribunal. Considero que es lo mínimo. Hay una sociedad, México tiene más de 120 millones y de acuerdo al INEGI la mitad vive en pobreza. Creo que debemos responder a la sociedad. Es cuanto, senadora. Muy bien. Gracias. Si no hubiera otra pregunta, esta comisión le agradece muchísimo su participación y espera estar en contacto con usted. Okay. Muchas gracias. No, pues gracias a usted. Muy buenas tardes, señores. Muy bienvenido sea. Muchas gracias, muy amables a todos. Gracias por su presencia. Okay. Su servidor, Joaquín Beltrán Quibrera, soy magistrado hasta el día de hoy en Baja California Sur. ¿Y por qué estoy aquí? Porque llevo una vida de trabajo en la judicatura y en la docencia. He hecho de mi vida dos pasiones, la docencia y la judicatura. En la docencia tengo el gusto de haber dado clases en mi alma mater, la Universidad Nacional. Desde la semana siguiente de que me recibí, me invitaron a dar 2 clases en la Nacional y en Ciencia Política de la UNAM. Estuve haciendo los cursos hasta del doctorado, pero en el 68, tristemente, hubo de dejarlos por el problema del 68. Varios de mis alumnos de Ciencia Política desaparecieron y yo dejé de dar clase en ese momento. Di también en la Iberoamericana dos materias en Antropología y en Ciencia Política. Y después de eso me reintegré a la academia en Baja California Sur hace 30 años y di clase 21 años hasta que tomé posesión de esta magistratura que hoy es mi último día. Tengo el gusto de haber impartido muchas clases, las primeras generaciones, muchos de mis alumnos están ahora aquí compitiendo bien
y hemos trabajado con mucho gusto, con mucho servido a Baja California Sur, y creo que he estado 2 veces de presidente en el tribunal y he logrado el reconocimiento y el respeto de todos los partidos políticos y de todos los contendientes en general. Para fortuna mía ha habido un gran reconocimiento, por eso yo ya no pensaba yo pensaba retirarme, pero me dijeron que no debía hacerlo, que tenía la obligación de seguir trabajando por Baja California Sur, y en eso estoy y lo hago con mucho gusto en las 2 pasiones que repito. Fue primero la docencia, tengo 3 libros, 2 de Derecho Romano, 1 de Filosofía del Derecho y 1 que se promovió por el Senado de la República con motivo del Bicentenario de la Constitución, y me encomendaron que trabajara por Baja California Sur en ello. Entonces he tenido grandes satisfacciones. Sé que esto, viene uno aquí, me da pena que huela a violetas, pero he trabajado y lo he hecho con singular entusiasmo y me siento satisfecho de lo que he hecho, y creo que todavía puedo seguir sirviendo. Entonces, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, sea usted bienvenido. Gracias, senador. Bienvenido a esta Comisión de Justicia del Senado de la República. Y bueno, se encuentran presentes el senador Ernesto Pérez Astorga, la senadora Elvia Marcela Mora Arellano y la suscrita Indira Rosales San Román como integrantes de esta Comisión de Justicia. Muchas gracias, mucho gusto. En el caso particular de usted, hicimos el ejercicio de Parlamento abierto, por así decirlo, donde ciudadanos pueden hacer preguntas, y bueno, en el caso de usted llegó una pregunta específica, habla especialmente sobre una sentencia, desconozco si usted la vaya a recordar, pero bueno, yo se la haré. Dice: magistrado Joaquín Manuel Beltrán Quibrera, ¿por qué en la sentencia TEE-BCS-RA-001 del 2018, del día 20 de enero del 2018, usted como magistrado votó en contra de la paridad de género, presentando un voto particular, donde señala que no está de acuerdo que las diputaciones, por el principio de representación proporcional, sean encabezadas por mujeres? Sí, con mucho gusto. Miren, la paridad de género, soy un defensor absoluto de ello, y lo he hecho más allá de los que muchas personas, aún dentro del Senado y de la Cámara de Diputados, lo han hecho. Yo he tenido que llevar primero en reuniones regionales, después en reuniones nacionales, y como no he recibido la atención debida en ese sentido de parte de las cámaras, busqué ir, y ya lo promoví en una última reunión en el mes de marzo en París, la modificación del artículo 41 de nuestra Constitución para efecto de lograr precisamente la paridad de género en forma absoluta. Ustedes saben que en México lo que no está en la Constitución no está en ningún lado, y entonces todo lo que el pueblo mexicano ha tratado, y ustedes como legisladores han buscado que se realice, lo han tratado de llevar siempre a la Constitución General de la República. Y en esas condiciones, cuando se logró la paridad de género, y se habla de igualdad, y lo que yo sostuve en esa sentencia, definitivamente soy un feminista, pero a la buena, absolutamente. Mi Santa Madre y mis esposas, y quiero decirlo con toda sinceridad, tengo 2 matrimonios, no 2, uno primero y otro después, y tengo hijas, cuando lo digo así a veces da lugar a mala interpretación, no, y mis hijas, tengo puras hijas, tengo nietos, pero mujeres. Entonces soy feminista absolutamente, y reconozco que hay una gran deuda con la mujer en el mundo y en México. Pero en esa sentencia lo que dije es que entendamos la cosa. La Constitución habla de paridad, y paridad significa igualdad, y igualdad significa 50%, y el 50% no es que se le dé en función de una acción progresiva, que le sigan dando a las mujeres. No estoy en contra de ello, lo dije, y lo dije muy claramente.
Estoy en contra de que no se utilice el lenguaje adecuado. Igualdad de género, igualdad significa 50-50. Promuevo el que se haga mayor justicia a la mujer. Por eso estoy solicitando que se modifique el artículo 41 constitucional y se busque que en las boletas, en primarias en todos los partidos, vaya en todo lo que significa elección de individualidades, presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República, que en primarias en los partidos pongan a un hombre y a una mujer, y que sea el electorado en el voto, sea quien decida qué quieren que sea, hombre o mujer. Es injusto que México, en el lugar que le corresponde dentro del concierto de las naciones, en la actualidad sea uno de los únicos países que no ha llevado a la magistratura de la mujer a la presidencia de la República. Golda Meir, Indira Gandhi, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en todos lados han llegado ya las mujeres, y en México no. ¿Por qué? Porque no está en la Constitución y porque hacemos mal uso de los vocablos. Ha quedado claro mi posición respecto de la sentencia, de que de ninguna manera estaba yo buscando que se hiciera a un lado a la mujer, sino que se logre, y lo que estaba yo comentando de la modificación del artículo 41, que lo he promovido por todos lados. El día que lo hice en una reunión de magistrados en Guadalajara, hubo una mesas de trabajo y se pusieron que aportáramos algo. Yo en Guadalajara aporté y dije, esto que les estoy señalando, que vaya en primarias en todos los partidos, en lo que sean elecciones para individualidades, presidentes municipales, gobernadores o presidente de la República, que siempre vaya una mujer y un varón. Y en esas condiciones sacó el primer lugar en la mesa de trabajo, se puso a votación y fue la que tuvo más. Sí, mil gracias. Y fue la que tuvo más votación. Cuando terminó, que se hizo la relatoría, desafortunadamente se le encomendó a un amigo muy estimado, Baños, y no dijo nada. Lo volví a promover en otra ocasión, se lo mandé a Porfirio Muñoz Ledo cuando se iniciaron, le dije, aquí está esto, promuévanlo. No tuve ni siquiera la respuesta. Y en esas condiciones, les digo, en París presenté eso y fue aplaudido en una reunión internacional de carácter electoral y fue pagado por mí, porque antes que otra cosa, mis viajes los pago yo con lo que he ganado en mi vida de trabajo, nunca a costa del erario, porque puede haber una mala interpretación. Entonces, en esas condiciones, creo que es suficientemente clara mi posición respecto de lo que es la paridad de género. No sé si me he explicado. Yo solamente me queda duda. Si tuviera usted que ponderar, de acuerdo a la exposición que nos acaba de hacer, ¿qué considera usted que hace más falta? ¿Acciones afirmativas o acceso al cargo? ¿Acciones afirmativas o qué? O acceso al cargo. Desde el punto de vista de la mujer en general, acciones afirmativas. Okay. Desde el punto de vista de realidad vigente y actual, el acceso al cargo. Sí. Okay. Muchísimas gracias. Esta comisión le agradece su participación. Me disculpan la emoción de estar frente a la soberanía de la nación. No. Gracias. Para nosotros es un honor y bueno, pues esperamos estar en contacto con usted. Mil gracias. Muy amables a todos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.